El 8 de mayo de 1945, el silencio cayó sobre Europa de una manera que ningún europeo vivo había conocido jamás. El Tercer Reich, que prometió durar 1000 años, había durado 12. Pero aquí está la pregunta que nadie formulaba en voz alta en aquellos días. ¿Qué haces con un país de 80 millones de personas cuando descubres que al menos la mitad de sus adultos participaron de una manera u otra en el régimen nazi? La respuesta oficial se llamó Entnazifizierung, desnazificación, y su historia es la historia de una de las empresas más ambiciosas, más complicadas y, en última instancia, más comprometidas que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial jamás intentaron. Colonia, Dresde, Hamburgo, Berlín. Pronuncia esos nombres y lo que aparece ante los ojos del mundo en la primavera de 1945 no son las ciudades que existían antes de la guerra, sino fotografías aéreas que parecen representar otro planeta, hectáreas de escombros calcificados, esqueletos de fachadas que se sostienen solos como si los ladrillos tuvieran vergüenza de derrumbarse del todo. En Hamburgo, los bombardeos de julio y agosto de 1943 habían generado una tormenta de fuego, una Feuersturm, que alcanzó temperaturas de 800 grados Celsius, fundió el asfalto de las calles y mató a más de 37.000 personas en 4 noches. Las familias que sobrevivieron encontraron, al salir de los sótanos, que sus vecindarios habían dejado de existir. En 1945, entre una cuarta y una mitad de los edificios urbanos de Alemania estaban seriamente dañados o completamente destruidos, según estimaciones del gobierno militar aliado. Las redes ferroviarias funcionaban a una fracción de su capacidad de preguerra. Las comunicaciones eran fragmentarias. El suministro de agua en muchas ciudades era irregular o inexistente. En Berlín, la capital conquistada palmo a palmo por el Ejército Rojo entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945, se calculaba que quedaban menos de 70.000 toneladas de alimento para una población que antes de la guerra superaba los 4 millones. Sobre ese paisaje de ceniza y polvo de yeso, las 4 potencias victoriosas, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, se preparaban para ejecutar una tarea sin precedente en la historia moderna. No solo ocupar un país derrotado, sino transformarlo. Lo que las diferenciaba de todas las ocupaciones anteriores era que esta vez el objetivo declarado no era solamente asegurar fronteras o cobrar reparaciones. Era extirpar una visión del mundo. Las ruinas ayudaban, de una manera macabra. Cuando todo lo que conocías ha sido reducido a escombros, cuando el régimen que te prometió la gloria te ha traído solo humillación y destrucción, la mente está, de alguna manera, más dispuesta a recibir ideas nuevas. El historiador Frederick Taylor lo formuló con precisión. Después de Stalingrado, en febrero de 1943, muchos alemanes, quizás la mayoría, habían comenzado a desvincularse emocionalmente de Hitler. La ilusión de la victoria invencible se había roto. Lo que quedaba era una mezcla de miedo, obediencia inercial y el tipo de agotamiento que no te permite formular preguntas sobre el rumbo que estás tomando. Esa era la materia prima humana con la que trabajarían los aliados. Pero había un problema fundamental que ninguna conferencia previa había resuelto completamente. ¿Qué se hace con un Estado que ha dejado de existir como entidad soberana? Porque la rendición incondicional del 8 de mayo de 1945 no solo ponía fin a las hostilidades. Legalmente, disolvía el gobierno alemán. No había nadie con quien negociar, nadie que firmara leyes, nadie que administrara los hospitales, las escuelas, los trenes o las estaciones de bomberos. Los aliados no solo habían ganado la guerra, sin quererlo del todo, se habían convertido en el gobierno de un país de 80 millones de personas cuyo idioma la mayoría de sus nuevos administradores no hablaba. El peso de lo que venía era difícil de sobreestimar. La conversación sobre qué hacer con Alemania después de la guerra comenzó mucho antes de que la guerra terminara. En febrero de 1945, en el Palacio de Livadia, a las afueras de Yalta, una ciudad costera de Crimea donde el Mar Negro parecía aquella semana especialmente tranquilo para tratarse de un invierno de guerra, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin se reunieron para discutir el mundo que vendría después. Roosevelt llegó visiblemente enfermo, moriría apenas 2 meses después, el 12 de abril.
Churchill llegó convencido de que Alemania debía ser neutralizada pero no destruida. Stalin llegó con sus propias ecuaciones, distintas de las de todos los demás. No había estado Stalin en Casablanca en enero de 1943, cuando Roosevelt y Churchill habían exigido por primera vez la rendición incondicional del Eje. Pero su lógica le era familiar. No habría negociaciones, no habría armisticio ambiguo como el de 1918 que después los nacionalistas alemanes pudieran presentar como una traición. Esta vez Alemania sería derrotada sin equívoco posible. En Yalta se sentaron las bases de lo que sería la ocupación, pero los detalles específicos, la mecánica exacta de cómo transformar un Estado totalitario en democracia funcional, se tendrían que definir en otro lugar y en otro momento. Ese momento llegó en julio de 1945, cuando las delegaciones de las tres potencias victoriosas se reunieron en el Palacio de Cäcilienhof, en Potsdam, una ciudad a las afueras de Berlín que había sido residencia de los Hohenzollern y que en julio de 1945 quedaba dentro de la zona de ocupación soviética. Era un detalle geográfico cargado de ironía, los líderes occidentales entrando a negociar el futuro de Alemania en territorio controlado por Stalin. La conferencia de Potsdam, que se extendió del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, fue también el escenario de una sustitución significativa. Churchill, derrotado inesperadamente en las elecciones generales británicas del 26 de julio, mientras la conferencia estaba en curso, fue reemplazado en la mesa de negociaciones por Clement Attlee, el nuevo primer ministro laborista. Roosevelt ya no estaba. En su lugar, Harry S. Truman, que apenas llevaba 3 meses en la presidencia después de la muerte repentina de su antecesor. Era una cúpula de nuevos rostros negociando el orden de un mundo viejo. Lo que produjo Potsdam no fue un tratado de paz en sentido estricto. Eso no llegaría hasta la reunificación alemana de 1990, sino una serie de protocolos y acuerdos que los historiadores resumirían bajo el nombre de las 4D: desnazificación, desmilitarización, descentralización y democratización. Algunos historiadores añaden una quinta: descartelización, para hacer referencia al desmantelamiento de los grandes conglomerados industriales que habían financiado y armado al régimen. Juntas, esas 4 o 5 palabras representaban la agenda más ambiciosa de ingeniería social que ningún grupo de potencias vencedoras había intentado sobre un Estado moderno. El Acuerdo de Potsdam declaró explícitamente que todos los miembros del partido nazi que hubieran sido algo más que participantes nominales debían ser eliminados de cargos públicos o semipúblicos y de posiciones de responsabilidad en empresas privadas de importancia. Las organizaciones nazis, la SS, la Gestapo, el SD, la SA, el aparato de la Wehrmacht, debían ser disueltas. Todas las leyes nazis que establecían discriminación por raza, credo u opinión política quedarían abolidas. El sistema judicial alemán, que durante 12 años había operado como instrumento del régimen, sería reorganizado desde la raíz. Detrás de todo esto había una conversación interna que los aliados no aireaban con facilidad. El debate sobre el Morgenthau Plan. Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro de los Estados Unidos, había propuesto en 1944 y logrado que Roosevelt aprobara provisionalmente en la Conferencia de Quebec de septiembre de ese año un plan para transformar Alemania en un país esencialmente agrario, despojado de toda infraestructura industrial. La lógica era que si Alemania no podía producir acero, no podía fabricar tanques. La industria pesada del Ruhr y del Sarre sería internacionalizada o desmantelada. Alemania se convertiría en un patchwork de estados federales campesinos, incapaz de desencadenar nunca más una guerra industrial. La propuesta fue filtrada a la prensa, que la recibió con hostilidad. El Wall Street Journal la llamó un plan cartaginés. La opinión pública americana reaccionó negativamente, y Roosevelt, que murió en abril de 1945 sin haber establecido una política definitiva, dejó a su sucesor Truman la responsabilidad de decidir. El resultado fue la Directiva JAC SS 1067, la instrucción operativa del Estado Mayor Conjunto Americano para el general Eisenhower como comandante de la ocupación,
que incorporaba elementos del pensamiento de Morgenthau, incluyendo la idea de que los americanos llegaban a Alemania como conquistadores, no como liberadores, y que no debían adoptar actitudes que pudieran interpretarse como rehabilitación del régimen. Ese clima de dureza inicial tenía detrás una tensión ideológica que definiría todo el proceso, la pugna entre quienes querían castigar a Alemania y quienes entendían que había que reconstruirla, entre quienes veían la culpa colectiva como un principio moral necesario y quienes advertían que si se asfixiaba económicamente al país, se correría el riesgo de reproducir exactamente el escenario de Versalles que había engendrado a Hitler. La lección que los aliados querían haber aprendido era la del Tratado de Versalles. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias victoriosas habían apostado por la humillación económica. Las potencias centrales, el bloque encabezado por el Imperio Alemán, junto con Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, fueron obligadas a pagar 132.000 millones de marcos oro en reparaciones, una cifra que equivaldría aproximadamente a 600.000 millones de dólares actuales. El artículo 231 del tratado, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra, estableció que Alemania aceptaba la responsabilidad plena por todos los daños sufridos por los aliados como resultado del conflicto. Alemania quedó empobrecida, humillada y llena de resentimiento. Ese resentimiento fue exactamente el caldo de cultivo que permitió a Hitler construir su movimiento político durante la década de 1920, apelando a la nostalgia por una grandeza perdida, al nacionalismo extremo, al agravio genuino de una nación empobrecida y a la búsqueda de un chivo expiatorio. La hiperinflación de 1923 había arrasado los ahorros de la clase media. La Gran Depresión de 1929 había sumido a millones en el desempleo. Sobre esas capas sucesivas de trauma económico, el nazismo construyó su ascenso. Esta vez, los aliados sabían que no podían limitarse a castigar un ejército. Tenían que arrancar una ideología de raíz. Y para eso necesitaban, paradójicamente, una Alemania lo bastante funcional como para poder gobernarse a sí misma y evitar que el comunismo llenara el vacío. El primer paso fue dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. El noroeste quedó bajo control británico, una franja de territorio que incluía el puerto de Hamburgo, la cuenca industrial del Ruhr y ciudades como Hannover, Düsseldorf y Colonia. El suroeste bajo control francés, abarcando Baden, Württemberg y el Rin Palatinado, con el Sarre como protectorado separado. El sureste bajo control estadounidense, que incluía Baviera, Hesse y Württemberg-Baden, con Múnich como ciudad central. El noreste bajo control soviético, que comprendía Sajonia, Turingia, Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania, con la gran mayoría del territorio agrícola tradicional alemán. Berlín, la capital, situada profundamente en el interior de la zona soviética, fue administrada conjuntamente por las 4 potencias a través de la Comandatura Aliada. La ciudad fue a su vez dividida en 4 sectores: el noreste soviético, el noroeste británico, el suramericano y el suroeste francés. Esta estructura produciría décadas después el escenario más tenso de la Guerra Fría, pero en 1945 era simplemente el intento de gobernar colaborativamente una metrópolis destruida. El problema inmediato era que cada una de esas 4 potencias había llegado a la mesa con una visión radicalmente distinta de qué significaba exactamente desnazificar, y con intereses nacionales que en varios casos entraban en conflicto directo con el objetivo declarado de transformar Alemania. Los americanos llegaron con el enfoque más sistemático y la mayor certeza moral. Impulsados por la directiva JS 1067, instruyeron al general Lucius D. Clay, nombrado en junio de 1945 teniente general y adjunto de Eisenhower en el cuartel general de las fuerzas aliadas, para aplicar la desnazificación con rigor burocrático. Clay, que a sus 48 años era el general más joven del ejército americano, venía con reputación de enérgico y organizador. Había ganado sus galones durante la guerra administrando el programa de producción industrial americano en tiempo de guerra, imponiendo toques de queda, restricciones energéticas y prohibiciones de carreras de caballos. Nadie esperaba que fuera suave con los alemanes. Sin embargo, la realidad del terreno corrompería gradualmente la pureza de sus instrucciones. Una de las primeras batallas internas de la ocupación americana fue sobre qué hacer con el nazi de segunda fila.
el funcionario municipal que había tramitado documentos de expropiación de bienes judíos, el maestro que había enseñado biología racial en la escuela primaria, el médico que había extendido certificados de salud para selecciones en los campos. En mayo y junio de 1945, durante las primeras semanas de la ocupación, el ejército americano arrestaba en su zona a 700 personas por día. En agosto de 1945, 18.000 personas habían sido detenidas. Para septiembre, 82.000 estaban en campos de internamiento solo en la zona americana, esperando ser procesadas. Como 40.000 formularios podían llegar en un solo día a las oficinas de clasificación, el sistema comenzó a colapsar bajo su propio peso casi desde el principio. La máquina Hollerith de IBM, instalada en París para cruzar los datos de afiliación nazi, sufría cortes de corriente repetidos por la incompatibilidad de los sistemas eléctricos europeos. Los soviéticos funcionaban de manera radicalmente diferente. Su zona fue la primera en completar la expropiación formal de propiedades de los nazis certificados, la Orden SMAD número 124. De 30 de octubre de 1945, autorizó la requisición de toda propiedad productiva de activistas nazis, fabricantes de armamento, criminales de guerra y financiadores del partido en Sajonia. La amplitud de la definición era deliberada. Cualquier empresa que hubiera producido material de guerra, que en los años finales del Reich era casi cualquier empresa de cierto tamaño, podía ser nacionalizada bajo esa categoría. Al mismo tiempo, la reforma agraria soviética demolió en pocas semanas la estructura de propiedad de la tierra que había existido en Alemania Oriental durante siglos, expropiando las grandes fincas Junkers del Este para distribuirlas entre colonos y campesinos sin tierra. Era desnazificación y revolución social simultáneas, empaquetadas en los mismos decretos. Los Speziallager, campos especiales, que operaron en la zona soviética entre 1945 y 1950, son uno de los capítulos más oscuros de toda la historia de la ocupación. Además de nazis certificados, estos campos albergaban a opositores políticos de todo tipo que representaban obstáculos para la sovietización del este alemán. Socialdemócratas que se negaban a fundirse con los comunistas, exoficiales sin afiliación política pero con influencia local, empresarios, periodistas, sacerdotes. El campo de Sachsenhausen, en Oranienburg, el mismo complejo que había sido un campo de concentración nazi entre 1936 y 1945, fue reconvertido en 1945 en el campo especial número 7 de las fuerzas soviéticas. Sus condiciones eran brutales: hacinamiento extremo, alimentación insuficiente, ausencia de atención médica. Se estima que entre 1945 y 1950 unos 42.000 prisioneros murieron en estos campos soviéticos. Durante décadas, su existencia fue negada oficialmente. Solo con la apertura parcial de archivos de la URSS y de la antigua RDA en los años 90 se pudo documentar con cierta precisión su escala. Los británicos heredaron la zona más industrializada del país, el Ruhr, con sus minas de carbón y sus acerías, y desde el principio su prioridad fue operativa más que ideológica. Su máquina de desnazificación era menos ambiciosa en sus pretensiones que la americana, pero sus resultados prácticos no fueron necesariamente peores. El brigadier Heyman, que dirigía los asuntos internos de la Comisión de Control británica, llegó a la conclusión temprana de que la forma más eficiente de gestionar el proceso era hacer que los alemanes juzgaran a los alemanes. Esta idea, que a primera vista parecía delegar responsabilidad de manera inteligente, tenía una consecuencia inevitable. Los jueces que juzgaban a los ex-nazis eran a menudo ellos mismos ex-nazis, o personas cuyo historial durante el régimen no era impecable. Los franceses nunca habían sido invitados a las conferencias de Yalta o de Casablanca. Su inclusión como cuarta potencia de ocupación fue un resultado de la negociación política, no del peso militar. Las fuerzas de Gaulle habían liberado territorio francés, pero no habían decidido la guerra. Eso les daba una legitimidad simbólica importante. Francia era una gran potencia colonial que no podía quedar fuera del reordenamiento de Europa, pero también una perspectiva específica marcada por 4 años de ocupación alemana.
Sus mandos en el Rin tenían una memoria encarnada de lo que significaba el nazismo que los americanos, llegados de otro continente, no podían tener de la misma manera. La zona francesa se caracterizó además por el esfuerzo más explícito de reculturización. El estudio del francés se volvió obligatorio en las escuelas de su zona, desplazando al inglés, y profesores y asistentes culturales franceses fueron enviados a los centros educativos alemanes en un esfuerzo por modelar la identidad cultural de las generaciones siguientes. Era una forma de imperialismo blando con cierta coherencia pedagógica, aunque su recepción entre los jóvenes alemanes fue mixta. 4 zonas, 4 perspectivas, 4 agendas. Alemania se convirtió en un laboratorio de metodologías distintas para resolver un problema que ningún país había tenido que afrontar en esa escala. Y la competencia entre esas metodologías no tardó en revelar que el único principio que todas compartían de verdad era que ninguna de ellas podía permitirse parecer más blanda que las otras. En los primeros meses de la ocupación, las 4 potencias procedieron a lo que se denominó oficialmente automatic arrests. Arrestos automáticos de miembros activos del aparato nazi en posiciones de poder, policías que habían formado parte de la Gestapo, funcionarios civiles que habían aplicado las leyes raciales, miembros de la SS, la Schutzstaffel, la élite paramilitar de Hitler, en todos sus rangos, oficiales del alto mando militar acusados de crímenes de guerra, directores de empresas que habían utilizado trabajo esclavo proveniente de los campos de concentración. Sin necesidad de juicio previo, estas personas eran detenidas y llevadas a campos de internamiento aliados. En el periodo comprendido entre 1945 y 1950, aproximadamente 400.000 personas pasaron por estos campos. La mayoría estaban gestionados por los aliados occidentales, pero la mayor proporción de detenidos fue concentrada por los soviéticos en su zona. Y aquí comienza una de las primeras grietas del proceso. Los soviéticos no solo encarcelaban a nazis. Sus Speziallager, campos especiales, un eufemismo que el propio nombre deja en evidencia, también albergaban a opositores políticos que no tenían nada que ver con el nazismo, pero que representaban un obstáculo potencial para los planes soviéticos en la región. Socialdemócratas, sindicalistas no comunistas, conservadores con influencia local, cualquier persona que pudiera dificultar la futura satelización política de Alemania Oriental. Se estima que entre 1945 y 1950, unos 42.000 prisioneros murieron en estos campos soviéticos por hambre, enfermedades y condiciones de hacinamiento extremo, aunque durante décadas la cifra fue suprimida y solo salió a la luz con la apertura parcial de archivos soviéticos en los años 90. Simultáneamente, el partido nazi fue prohibido formalmente. Cualquier persona sorprendida propagando sus ideas podía ser condenada a muerte. Esta era, al menos en teoría, la más clara de todas las medidas. La organización criminal que había gobernado Alemania durante 12 años dejaba de existir legalmente. Pero disolver una organización en papel es una cosa. Erradicar la ideología que esa organización había sembrado en los cerebros de 2 generaciones es algo completamente diferente. Los nazis habían sido, entre otras cosas, genios del diseño visual y la propaganda de masas. Su modelo era consciente y explícito. Joseph Goebbels, el Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ministro para la Ilustración del Pueblo y la Propaganda, había estudiado los mecanismos de la persuasión colectiva con una meticulosidad académica antes de ponerlos al servicio de la destrucción. Bajo su dirección, el régimen había redecorado Alemania con su iconografía durante 12 años, la esvástica en los edificios públicos, en los documentos oficiales, en las banderas que colgaban en prácticamente cada calle de cada ciudad del país. Habían grabado su sello en la arquitectura monumental, en los carteles de las estaciones de tren, en los frontispicios de los tribunales. Habían llenado las bibliotecas con sus libros y las pantallas de cine con su narrativa. La noche del 10 de mayo de 1933, apenas 3 meses después de la toma del poder, los estudiantes nazis habían quemado más de 25.000 libros en la Opernplatz de Berlín, hoy rebautizada Bebelplatz, mientras Goebbels arengaba a 40.000 personas con el micrófono encendido y los focos iluminando la hoguera para los noticieros de cine. Las obras de Heinrich Heine, Sigmund Freud, Karl Marx, Bertolt Brecht
Erich Kästner y Ernest Hemingway ardieron aquella noche. La quema se repitió en más de 20 ciudades universitarias simultáneamente, con desfiles de antorchas y ceremonias ritualizadas que Goebbels había coordinado con precisión propagandística. En total, unas 2.500 personas, escritores, artistas, intelectuales, terminaron en el exilio en los años siguientes. Los aliados heredaron ese paisaje físico y tuvieron que desmontarlo piezas por piezas. Pero también heredaron el problema conceptual que implica cualquier proceso de depuración cultural. ¿Dónde termina la destrucción necesaria de una ideología criminal y dónde empieza la censura que reproduce los métodos del enemigo que acabas de derrotar? El primer paso, y uno de los que ha perdurado hasta hoy como ley vigente en la República Federal de Alemania, fue la prohibición total del uso público de la esvástica. Exhibirla se convirtió en un delito penal. El parágrafo 86 del Código Penal alemán, en su forma actual, prohíbe el uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales, una categoría que incluye la esvástica, el saludo nazi y las insignias de las SS. La ley tiene excepciones explícitas para usos educativos, artísticos, científicos y periodísticos, una distinción que los propios redactores de posguerra introdujeron para evitar que la herramienta de condena se convirtiera en herramienta de ignorancia. Las fuerzas estadounidenses tomaron el control de los medios de comunicación en su zona con una exhaustividad sorprendente, incluso revisada décadas después. 37 periódicos alemanes pasaron a estar bajo control americano. 6 estaciones de radio, 314 teatros, 642 cines, 101 revistas, 237 editoriales, más de 7.400 libreros y talleres de imprenta. Para gestionar esa infraestructura y asegurarse de que lo que salía por ella se correspondía con la visión aliada de la nueva Alemania, el ejército americano creó el Information Control Division, la división de control de la información, que no solo suprimía el material nazi, sino que producía y distribuía activamente material prodemocrático, reportajes sobre los crímenes del régimen, noticias de los juicios de Nuremberg y análisis políticos orientados a moldear una opinión pública que llevaba 12 años consumiendo exclusivamente la versión nazi de la realidad. Con esa infraestructura bajo su control, el ejército norteamericano hizo algo que sus propios altos mandos reconocieron con cierta incomodidad. Redactó listas de libros considerados una amenaza ideológica y procedió a confiscarlos y destruirlos. La lista alemana de títulos prohibidos, elaborada por la Dirección Militar Americana en colaboración con expertos en propaganda y representantes culturales, contenía miles de entradas. Pero la destrucción no fue espectacular. No hubo hogueras públicas. El Directorio Militar de los Estados Unidos reconoció explícitamente el paralelismo incómodo con las quemas de libros de 1933 y decidió que la visibilidad del gesto era exactamente lo que había que evitar. Los volúmenes fueron triturados silenciosamente en grandes fábricas industriales de papel. El resultado material era idéntico al de la quema. El libro dejaba de existir, pero la ausencia de ceremonia lo hacía menos visible, menos criticable y, en la visión de los planificadores americanos, menos comparable. La ironía no se le escapaba a nadie que pensara en ello 2 minutos. También se liquidaron los museos dedicados a glorificar ideas nazis o soldados de las unidades de élite del Reich. Sus colecciones fueron confiscadas o destruidas. Las obras de arte que exaltaban los ideales del régimen, lo que incluía presuntamente una cantidad considerable de pinturas épicas de Hitler posando como un caballero teutónico medieval o representaciones heroicas del Frente del Este, terminaron en almacenes militares americanos o fueron simplemente eliminadas. El arte nuevo que se produjera en la zona americana también quedó sujeto a restricciones. Los temas, los estilos y los marcos de referencia que el régimen había promovido activamente, el neoclasicismo heroico, las representaciones de la raza aria en forma escultural, la estética de masas en movimiento, estaban proscritos. En las calles, equipos enteros de soldados aliados recorrían el país de manera sistemática. Raspaban esvásticas grabadas en fachadas de edificios que llevaban la marca del régimen desde 1933 o antes. Descolgaban banderas de las fachadas de los ayuntamientos y los cuarteles. Retiraban los bustos de Hitler de plazas, escuelas y oficinas públicas.
Rebautizaban calles, plazas y estaciones que llevaban nombres nazis. Adolf Hitler Platz pasó a ser, en muchos casos, simplemente Marktplatz o Hauptplatz de nuevo. Recogían los sellos, los formularios y los encabezados de papel con águila imperial y esvástica que llenaban los archivos y los cajones de toda la administración pública. Era un trabajo físico, metódico y, a esa escala, absolutamente sin precedente histórico. Ninguna ocupación anterior había abordado la materialidad de una ideología derrotada con esa sistematicidad, y sin embargo, todos los que participaron en ello sabían que estaban atacando los síntomas, no la causa. Los símbolos desaparecían. Las ideas permanecían en los cerebros de quienes los habían usado. La batalla más difícil no sería raspar piedras, sino cambiar mentes. El 18 de mayo de 1945, en la pequeña ciudad bávara de Nammering, cerca de Passau, soldados estadounidenses obligaron a los habitantes de las aldeas vecinas a marchar hasta un campo donde yacían los cuerpos de varios centenares de prisioneros masacrados durante una de las últimas marchas de la muerte del régimen. Los aldeanos, personas que habían vivido a pocos kilómetros de los campos y que oficialmente no sabían nada, fueron obligados a mirar. Algunos recibieron palas y tuvieron que ayudar a dar sepultura digna a los muertos. Esta escena no era improvisada, era parte de una estrategia. Los aliados habían diseñado una operación de guerra psicológica sofisticada que iba mucho más allá de los carteles y los folletos. Su objetivo central era producir en la población alemana lo que los planificadores llamaban Kollektivschuld, culpa colectiva. La imposibilidad psicológica de distanciarse de los crímenes del régimen recurriendo a la ignorancia, la pasividad o la diferenciación entre el nazismo y el pueblo alemán ordinario. Si esa distancia existía, si los alemanes podían decirse a sí mismos que eso lo habían hecho los nazis, no ellos, entonces la reforma moral necesaria para construir una democracia estable era imposible. La apuesta intelectual era enorme y también su riesgo. El periodista y escritor Hans Habe, que había regresado al país como soldado americano después de años en el exilio y se convirtió casi de inmediato en editor del primer periódico alemán con licencia aliada en Múnich, señaló el dilema con claridad. Si los alemanes eran colectivamente culpables, si todos sin excepción cargaban con la responsabilidad de los crímenes del Reich, entonces en la práctica ningún individuo tenía culpa específica, porque la culpa compartida por todos es la culpa de nadie en concreto. Eugen Kogon, escritor político y devoto católico que había pasado 6 años en el campo de concentración de Buchenwald por su oposición activa al régimen, expresó la misma preocupación desde la perspectiva de la víctima. La estrategia de la culpa colectiva estaba produciendo en muchos alemanes una reacción defensiva que no favorecía la reflexión genuina, sino la negación y el resentimiento. Pero el ejército americano, a mediados de 1945, tenía sus propias presiones. Las encuestas realizadas entre los soldados destinados en Alemania mostraban que una proporción significativa de ellos, en algunos regimientos hasta el 60 o el 70%, según testimonios recogidos, consideraban a la totalidad de los alemanes como enemigos y no estaban especialmente interesados en hacer distinciones. El manual distribuido a los soldados americanos antes de la entrada en Alemania en el otoño de 1944, 48 páginas conocidas como la Pocket Guide to Germany, 2 millones de copias distribuidas, advertía: no confíes en nadie excepto en los de tu clase. Guárdate especialmente de los jóvenes alemanes de entre 14 y 28 años. Desde 1933, la juventud alemana ha sido educada cuidadosamente y a fondo para la conquista del mundo, el asesinato y la traición. La guía era explícita: estabas en territorio enemigo. No había fraternización, era absoluto. Sidney Bernstein, jefe de la División de Guerra Psicológica de las Fuerzas Aliadas, articuló el objetivo de la campaña de culpa colectiva con la brutalidad que el contexto parecía justificar. La intención era sacudir y humillar a los alemanes, probarles más allá de cualquier desafío posible que esos crímenes contra la humanidad habían sido cometidos y que el pueblo alemán, no solo los nazis y las SS, cargaba con la responsabilidad.
Era un mandato que reconocía implícitamente algo que los planificadores aliados sabían y que ningún discurso oficial podía decir en voz alta, que millones de alemanes ordinarios habían estado al tanto de aspectos sustanciales de los crímenes del régimen o podrían haberlo estado si hubieran querido mirar. Los carteles fueron el primer instrumento, los más inmediatos y los más baratos de producir. El más famoso de todos, distribuido por toda Alemania en el verano de 1945, mostraba 7 fotografías de cadáveres de víctimas del campo de concentración de Dachau después de su liberación por las tropas americanas, dominadas por un gran titular en negro sobre fondo blanco: Diese Schandtaten, eure Schuld. Estas vergüenzas, vuestra culpa. El texto debajo de las imágenes era explícito. En 12 años, los criminales nazis habían torturado, deportado y asesinado a millones de europeos. Hombres, mujeres y niños habían sido perseguidos hasta la muerte solo por ser judíos, checos, rusos, polacos o franceses, y los alemanes habían mirado en silencio y lo habían tolerado. Hubo otros carteles igualmente directos, algunos con imágenes de cadáveres de Bergen-Belsen tomadas por los fotógrafos del ejército en los días posteriores a la liberación del campo en abril de 1945. Cada uno llevaba la misma acusación estructural. No era solo el régimen el responsable, sino cualquier alemán que hubiera sabido y no hubiera actuado. El escritor británico James Stern, que acompañaba a las tropas americanas en esos meses y dejó un testimonio detallado de lo que observó, describió una escena en una pequeña ciudad alemana cuyo nombre no precisó en su relato. Una multitud reunida alrededor de una serie de fotografías que en un primer momento parecían mostrar basura amontonada, desechos sin forma, apilados en un campo, y que al mirarse con atención revelaban ser cuerpos humanos. Cada fotografía llevaba el encabezado: ¿quién es culpable? Poco después, los carteles fueron reemplazados por versiones más grandes y más explícitas. Esta ciudad es culpable, tú eres culpable. La confrontación directa con los cadáveres era el siguiente nivel de la estrategia. Para las comunidades que vivían cerca de campos de concentración recién liberados, la experiencia era inmediata. Eran conducidos físicamente a los recintos, a menudo en columnas organizadas por los soldados americanos que llevaban a la cabeza al alcalde del pueblo y a los miembros del consejo municipal. Se les mostraban los barracones, las cámaras de gas, los crematorios, las fosas comunes con sus capas superpuestas de muertos. En algunos casos, como en Nammering, les daban palas. En otros, como en Nordhausen, donde los prisioneros del campo Dora habían sido fabricantes forzados de cohetes V2, los habitantes de las aldeas próximas fueron obligados a exhumar personalmente cadáveres de fosas y a llevarlos en carretillas para ser enterrados con dignidad. Las reacciones documentadas eran diversas. Algunos lloraban, otros vomitaban. Algunos mantenían una expresión neutra que los intérpretes describían con imprecisión como incredulidad o shock. Unos pocos protestaban, insistían en que no habían sabido nada. Las fotografías tomadas ese día muestran caras que los historiadores han analizado durante décadas sin llegar a un consenso. Culpa genuina, horror auténtico, negación defensiva o simplemente el agotamiento de personas que llevaban años sobreviviendo en el interior de un sistema que los aplastaba también a ellos. Para quienes vivían más lejos de los campos, el ejército americano transportaba el horror directamente a los pueblos. Camiones cargados de cadáveres eran llevados a las plazas públicas. Las proyecciones de películas documentales sobre los crímenes del régimen, incluyendo el cortometraje Die Todesmühlen, Los Molinos de la Muerte, estrenado en la zona americana en enero de 1946, y el posterior Welt im Film número 5, se convirtieron en asistencia obligatoria para soldados de la Wehrmacht en cautiverio y para civiles de muchas ciudades. Muchos espectadores rompían a llorar durante las proyecciones, otros salían con la cabeza baja. Algunos intentaban resistirse a entrar y tenían que ser persuadidos o directamente conducidos por soldados. El Estado alemán había creído posible industrializar la muerte y mantenerla fuera del campo de visión de la mayoría. Los aliados estaban determinados a probar que eso era mentira. El 20 de noviembre de 1945, en el Palacio de Justicia de Nuremberg,
la ciudad que había sido escenario de los grandes mítines del partido nazi, elegida deliberadamente para que su nombre se convirtiera en sinónimo no del triunfo, sino de la condena del Reich, comenzó el juicio más importante del siglo XX. El Tribunal Militar Internacional juzgó a 24 de los altos mandos nazis más importantes que habían caído en manos aliadas. Presiden la lista nombres que en los años anteriores habían representado el poder absoluto. Hermann Göring, el Reichsmarschall que había sido comandante en jefe de la Luftwaffe, presidente del Reichstag, y el heredero oficial de Hitler hasta las semanas finales de la guerra, llegó al estrado de los acusados con 4 ayudantes, una enfermera, 2 choferes y un equipo de cocina de 5 personas. Había dejado atrás un tren lleno de arte robado y suficiente caviar y champán para años. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores que había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov en 1939. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas. Ernst Kaltenbrunner, el sucesor de Reinhard Heydrich al frente de las SS y uno de los arquitectos del Holocausto. Karl Dönitz, el almirante que Hitler nombró su sucesor en su testamento político. El juicio duró 11 meses, hasta el 1 de octubre de 1946. El 1 de octubre de 1946, el tribunal pronunció sus veredictos. 19 de los 21 acusados presentes fueron declarados culpables. 3 fueron absueltos, 12 recibieron condenas a muerte, 3 fueron sentenciados a cadena perpetua, los restantes recibieron penas de entre 10 y 20 años de prisión. El 16 de octubre de 1946, 10 hombres fueron conducidos al gimnasio del complejo penitenciario de Nuremberg y ahorcados. Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada, donde había supervisado el asesinato de millones. Wilhelm Frick, ministro del Interior que había redactado las leyes de Nuremberg contra los judíos. Julius Streicher, el editor del semanario antisemita Der Stürmer. Alfred Rosenberg, el ideólogo del partido. Fritz Sauckel, el coordinador del trabajo esclavo que había arrastrado a millones de personas de los territorios ocupados para servir en las fábricas alemanas. Alfred Jodl, Wilhelm Keitel y Arthur Seyss-Inquart. Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, fue condenado a muerte en ausencia. Durante décadas se especuló sobre si había escapado. En 1998, una prueba de ADN de sus restos, encontrados en Berlín, confirmó que había muerto en los últimos días de la guerra. Hermann Göring se suicidó la noche anterior a su ejecución, tragando una cápsula de cianuro que las investigaciones posteriores no pudieron determinar con certeza cómo había obtenido en una celda supuestamente vigilada. Lo que sí se sabe es que sus últimas semanas en el estrado habían sido, paradójicamente, un espectáculo. La revista Life describió sus 2 semanas de declaración en defensa propia como arrogantes, astutas e inteligentes. Göring había disfrutado del protagonismo hasta el último momento. Pero Nuremberg era solo la cúspide del iceberg. Entre diciembre de 1946 y abril de 1949, los Estados Unidos condujeron 12 juicios adicionales en el mismo Palacio de Justicia. En total, 199 acusados fueron juzgados en esos procesos complementarios, 161 fueron condenados y 37 sentenciados a muerte. Los acusados incluían médicos que habían experimentado con seres humanos, jueces que habían pervertido el derecho para servir al régimen, industriales que habían utilizado mano de obra esclava, comandantes de las SS responsables de las Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de exterminio que operaban detrás de las líneas del frente en el este. Era justicia. Era incompleta. Y la pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente era, ¿qué se hacía con los otros 45 millones? Cuando la guerra terminó, alrededor de 8,5 millones de alemanes, aproximadamente el 10% de la población total del país, eran miembros del partido nazi. Pero el aparato de apoyo al régimen era mucho más amplio. El Frente Alemán del Trabajo tenía 25 millones de afiliados. La obra de asistencia popular nacional socialista, la organización de bienestar del partido, contaba con 17 millones.
La Liga de Mujeres Nacionalsocialistas superaba los 2 millones. En total, sumando el partido y todas las organizaciones afiliadas que constituían la estructura del Estado nazi, se habla de aproximadamente 45 millones de personas. Juzgar a 45 millones de personas en un tribunal formal era matemáticamente imposible. Los aliados necesitaban un sistema. El sistema que diseñaron se llamó, en su versión más desarrollada, la Ley para la Liberación del Nacionalsocialismo y el Militarismo, promulgada en la zona americana el 5 de marzo de 1946. Y su instrumento central fue el Fragebogen, un cuestionario de 131 preguntas distribuido a todos los adultos alemanes mayores de 18 años. Las preguntas cubrían todo: historial de afiliación política, cargos ocupados, organizaciones en las que se había participado, propiedades adquiridas durante el régimen, viajes realizados, publicaciones escritas. Era, en teoría, una herramienta de radiografía social sin precedentes. Entre 1945 y 1948 se distribuyeron 20 millones de estos formularios en las 4 zonas de ocupación. En la zona americana, el proceso generó 13 millones y medio de fichas de registro procesadas, de las cuales 10 millones y medio fueron clasificadas inicialmente como casos no imputables. Los casos sí imputables fueron transferidos a los Spruchkammern, tribunales de desnazificación gestionados no por los aliados, sino por alemanes, compuestos por personal que había sido vetado por las fuerzas de ocupación. En la zona americana se establecieron 545 de estos tribunales, organizados a nivel de Kreis, la unidad administrativa equivalente a un condado, con un personal total de aproximadamente 22.000 personas. Era un sistema vasto y tenía un problema estructural que lo condenaba desde su concepción. Estamos en la era predigital. Los registros eran físicos, incompletos, fácilmente destruibles. En los últimos días del régimen, enormes cantidades de documentación nazi habían sido incineradas. Los archivos del partido, que habían sido salvados en parte gracias a la acción de un funcionario antinazi que había rescatado listados de membresía de su destrucción ordenada en abril de 1945 mientras las tropas americanas avanzaban hacia Múnich, ofrecían datos parciales pero no comprensivos. El perjurio era rampante. La gente mentía sistemáticamente y en muchos casos era imposible demostrarlo. Los tribunales dependían en gran medida de declaraciones escritas de amigos, vecinos y conocidos. Y aquí apareció el problema más profundo. En una sociedad donde prácticamente todos habían estado implicados en el régimen de una u otra manera, donde la cohesión social dependía de no señalar al vecino, la presión para escribir declaraciones favorables era enorme. Decenas de miles de alemanes con pasados cuestionables obtuvieron Persilscheine, literalmente certificados Persil, nombrados así por la popular marca de detergente, porque dejaban limpia la reputación de quien los obtenía, documentos que blanqueaban sus historiales a cambio de poco más que la buena voluntad de conocidos. El resultado estadístico es elocuente y demoledor. Solo el 1.4% de las personas investigadas fue clasificada como Hauptschuldiger, ofensora mayor. La gran mayoría fue etiquetada como simple Mitläufer, seguidora, literalmente alguien que simplemente siguió la corriente, lo que conllevaba en el mejor caso una pequeña multa. La maquinaria que iba a purgar a Alemania de sus nazis, operando en el mundo real con todos sus condicionantes humanos, estaba produciendo absolventes en serie. El chiste oscuro que circulaba en los corredores de la ocupación decía que los Persilscheine no limpiaban ropa sino crímenes. A medida que el proceso avanzaba, o más exactamente a medida que se trababa, las diferencias entre las zonas de ocupación se hacían cada vez más visibles. En la zona americana, el enfoque inicial fue el más agresivo en términos de depuración ideológica. Cualquier persona que hubiera sido un nazi activo era expulsada de su cargo gubernamental. La política era clara sobre el papel. En la práctica creaba un problema logístico insostenible. En la Alemania nazi era prácticamente imposible avanzar en la función pública sin al menos aparentar entusiasmo por el partido. Si todos los que habían demostrado ese entusiasmo eran expulsados, la administración del sureste alemán quedaba paralizada. Y la parálisis no era abstracta, sin funcionarios formados que gestionaran los sistemas de agua, los registros civiles o las redes de distribución de alimento.
la gente moría. El historiador Frederick Taylor documenta un caso ilustrativo. En agosto de 1946, una explosión de polvo de carbón atrapó a cientos de mineros en una mina en la zona británica. Muchos de los inspectores de la mina habían sido despedidos por sus afiliaciones nazis. Sus sustitutos, reclutados entre personal retirado, no tenían ya la capacidad técnica necesaria. Los equipos de rescate carecían de las habilidades clave. El único experto en el combate de incendios subterráneos disponible era un ex-nazi que acababa de salir de un centro de detención. Tuvo que ser llevado directamente de la prisión a la mina para dirigir la operación de rescate. El desastre de Unna costó 418 vidas y se convirtió en la peor tragedia minera de la historia alemana. No podía decirse con certeza que la desnazificación había causado todo el accidente, pero tampoco podía negarse que la purga masiva de personal técnico cualificado había contribuido a la magnitud del desastre. En la zona británica, los mandos militares adoptaron desde el principio un enfoque más pragmático. La política declarada era depurar a todos los funcionarios seniors, pero reinstalarlos y comprobaciones posteriores demostraban que eran aceptable, un adjetivo diplomático que el Foreign Office usó deliberadamente en toda su ambigüedad. En privado, Brigadier Douglas Heyman, jefe adjunto de la División de Asuntos Internos de la Comisión de Control, llegó a la conclusión de que la mejor solución era que los propios alemanes juzgaran a los suyos. En la práctica, era una forma de transferir la responsabilidad del fracaso inevitable. En la zona francesa, el énfasis era diferente todavía. Francia, que había vivido 4 años de ocupación humillante, quería ante todo asegurarse de que los nazis fueran eliminados de la función pública y de las industrias clave, viendo cómo los americanos se ocupaban de las purgas políticas. Pero su prioridad más profunda era la desindustrialización. No querían que Alemania pudiera volver a construir la máquina bélica que había aplastado a París en 6 semanas en 1940. Sus políticas culturales también eran particulares. El estudio del francés se volvió obligatorio en las escuelas de su zona, desplazando al inglés, y profesores franceses fueron enviados a las aulas alemanas para garantizar que la siguiente generación aprendiera a mirar a Francia como modelo de civilización. Helmut Schnatz, que tenía 12 años en 1946 y asistía al Gymnasium de Koblenz, recordaría décadas después las aulas heladas de ese invierno brutal. La madera y el carbón estaban reservados para los ocupantes, con los alumnos apiñados en sus pupitres con suéteres y abrigos, mientras una elegante asistente francesa, recién llegada a su primer trabajo, impartía clase completamente ajena al frío que paralizaba a sus estudiantes. Y luego estaba la zona soviética. Los soviéticos tuvieron el proceso de desnazificación más organizado y unificado de los 4, pero también el más instrumental. En los sectores occidentales, el gobierno postnazi fue construido con personas procedentes de todo el espectro político. En la zona soviética, la preferencia sistemática se otorgó a los miembros del KPD, el Partido Comunista de Alemania, que posteriormente se fusionaría con el Partido Socialdemócrata bajo presión soviética para crear el Partido Socialista Unificado de Alemania, la SED. El objetivo de Moscú era claro: convertir la zona oriental de Alemania en un corredor comunista que ampliara la influencia soviética hacia el occidente europeo. Para financiar la reconstrucción de su propio territorio, devastado por la invasión nazi entre 1941 y 1944, los soviéticos desmontaron y enviaron a la Unión Soviética gran parte de la infraestructura industrial de su zona: maquinaria de fábricas, locomotoras, equipos de telecomunicaciones, material científico. Era una forma de reparación en especie que empobreció a la Alemania Oriental durante décadas. En Berlín, la capital dividida, cada candidato político debía superar el escrutinio de la comandatura aliada. El resultado era un filtro absurdo. Los 4 aliados tenían que ponerse de acuerdo sobre cada nombre. En el contexto de la creciente tensión de la Guerra Fría, ese acuerdo se hacía cada vez más difícil de alcanzar. La desnazificación murió 2 veces, la primera lentamente, ahogada por sus propias contradicciones internas. La segunda, rápidamente, ejecutada por la lógica de la Guerra Fría. Ya en 1947, la coalición que había derrotado al nazismo se estaba deshaciendo. La tensión entre los americanos y los soviéticos había comenzado mucho antes,
pero fue con el discurso de Winston Churchill en Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, donde habló de un telón de acero que dividía Europa de Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, cuando quedó claro para todos los observadores que la alianza antinazi había sido una necesidad táctica, no una comunidad de valores. Para los estadounidenses, el comunismo comenzó a desplazar al nazismo como la amenaza existencial número uno. Y en ese nuevo escenario, Alemania, o más exactamente la Alemania occidental, dejaba de ser un problema a resolver para convertirse en un activo a reclutar. La lealtad alemana al bloque occidental valía más que la pureza ideológica del proceso de desnazificación. La lógica era simple y brutal. Los nazis que no eran útiles para los aliados caían, los que eran útiles sobrevivían, y a veces prosperaban. El caso más emblemático y documentado de esta transacción moral fue la Operación Paperclip, el programa secreto americano para reclutar a los mejores científicos del Reich y traerlos a los Estados Unidos. La operación, que reubicó a más de 1.500 expertos alemanes y austriacos en suelo americano, fue valorada posteriormente en $10.000 millones en patentes y procesos industriales. Su figura más conocida es Wernher von Braun, el científico que había desarrollado el cohete V-2 para el ejército nazi, la primera arma balística de largo alcance de la historia que cayó sobre Londres y Amberes matando a miles de civiles, y que, gracias a Paperclip, se convirtió en el arquitecto central del programa espacial norteamericano. Fue su equipo el que desarrolló los cohetes Saturn V que llevaron a Neil Armstrong a la Luna en julio de 1969. La existencia de evidencias sustanciales de que von Braun había utilizado trabajo esclavo proveniente de campos de concentración en sus investigaciones en Peenemünde fue cuidadosamente enterrada por las autoridades militares americanas. La política oficial de Paperclip establecía que nadie que hubiera sido más que un miembro nominal del partido nazi podía ser reclutado. En la práctica, según documentó la historiadora Annie Jacobsen en su investigación, el personal militar americano falsificaba sistemáticamente o suprimía la información comprometedora sobre los antecedentes de los científicos que querían incorporar. Los soviéticos hacían exactamente lo mismo con sus propios reclutados. El resultado práctico fue que los nazis más incompetentes o menos útiles, aquellos que no tenían nada que ofrecer a ninguna de las grandes potencias en competencia, eran los que con más probabilidad caían bajo la maquinaria punitiva de la desnazificación, mientras que los técnicos, los científicos, los estrategas militares y los gestores industriales de primer nivel encontraban refugio bajo el paraguas de una u otra superpotencia. En febrero de 1948, los soviéticos fueron los primeros en anunciar oficialmente el fin de sus procedimientos de desnazificación. No tardaron mucho en llegar los demás. El 11 de mayo de 1951, el recién constituido Parlamento Federal de Alemania, el Bundestag, aprobó la Ley 131. Era un texto de pocas páginas con consecuencias enormes. Permitía que todos aquellos que habían sido despedidos bajo las categorías de Mitläufer, seguidor, o Minderbelasttäter, menor ofensor, en 1945 regresaran a sus puestos en la administración pública. El 6 de octubre de 1952, un nuevo decreto reinstauró formalmente los derechos de todos aquellos que habían sido apartados de la vida pública por sus afiliaciones con el partido nazi o la Wehrmacht. Y a partir de ese momento, la discriminación en el empleo o la vida civil basada en esas afiliaciones pasadas se declaró ilegal. En otras palabras, el Estado alemán, que había surgido de las ruinas del nazismo, convirtió en delito discriminar a los ex-nazis. La justificación que ofreció el canciller Konrad Adenauer, el primer jefe de gobierno de la República Federal, elegido el 15 de septiembre de 1949 por el Bundestag con una mayoría de exactamente un voto, el suyo propio, era pragmática hasta la brutalidad. El fascismo había permeado tan completamente el sistema político y la función pública alemana que no quedaba nadie sin pasado comprometido para gobernar el país. «No se tira el agua sucia mientras no se tiene agua limpia», respondió cuando fue cuestionado sobre sus elecciones de personal. La realidad de la administración alemana de los años 50 confirma lo que esa frase implica.
En agosto de 1950, un cuarto de todos los jefes de departamento en los ministerios federales centrales eran exmiembros del partido nazi. En Baviera, entre el 30 y el 60% de los funcionarios del gobierno del Land eran ex-nazis en el momento en que se fundaba el Estado federal en 1949. En Hesse ese mismo año, el 85% de los funcionarios civiles originalmente removidos por los desnazificadores estaban de vuelta en sus puestos. El caso más representativo y más inquietante del período fue el de Hans Globke. Este funcionario había servido en el Ministerio del Interior nazi como uno de los redactores de los comentarios jurídicos a las leyes de Nuremberg de 1935, las leyes raciales que privaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y que constituyeron el andamiaje legal del Holocausto. El ministro del Interior nazi, Wilhelm Frick, lo describió el 25 de abril de 1938 como el funcionario más capaz y eficiente de mi ministerio, en lo referente a la redacción de legislación antisemita. Después de la guerra, Hans Globke se convirtió en el secretario de Estado de la Cancillería Federal, el hombre de confianza más cercano al canciller Adenauer, la persona que operativamente le pasaba los papeles al jefe del gobierno. Cuando en 1960 Adolf Eichmann fue capturado en Buenos Aires por el Mossad y conducido a Jerusalén para ser juzgado por sus crímenes como coordinador logístico del Holocausto, el más aterrorizado de los funcionarios de Bonn no era Adenauer sino Globke. Había ayudado a construir el marco legal en el que Eichmann había operado y existía el riesgo de que el nombre de Globke cayera en el juicio de Jerusalén. Las investigaciones posteriores revelaron que el Servicio Federal de Inteligencia alemán, el BND, cuyo primer director era Reinhard Gehlen, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Wehrmacht en el Frente Oriental, llegó a reclutar un informante dentro del equipo de defensa de Eichmann para controlar qué podría decir el acusado. Globke se jubiló tranquilamente junto a Adenauer en 1963 y recibió la Gran Cruz al Mérito de la República Federal. Murió en Bonn en 1973. Adenauer no era ingenuo sobre lo que estaba haciendo. Su política fue la de la integración antes que la purificación, calculando que millones de alemanes con pasados comprometidos estarían más inclinados a apoyar la nueva democracia si sentían que tenían un lugar en ella. Era un cálculo político que en términos de estabilidad inmediata funcionó, pero tuvo un precio silencioso. En la Alemania de los años 50 se instaló lo que los historiadores han denominado un silencio comunicativo. El milagro económico, el Wirtschaftswunder, la prosperidad creciente, los refrigeradores nuevos, los automóviles, los televisores, actuaban como anestesia social. Las preguntas sobre el pasado no se hacían, no en las mesas familiares, no en los colegios, no en los parlamentos. Los padres no les contaban a sus hijos lo que habían hecho o sabido durante los años del Reich, y el Estado, en silencio, los protegía. La grieta en el muro del silencio se produjo en 1958, de una manera completamente accidental. Un exmiembro de una de las Einsatzgruppen, los escuadrones de exterminio móviles que operaban en el este, ejecutando a judíos, gitanos y comisarios políticos soviéticos de manera masiva durante el avance alemán entre 1941 y 1943, intentó acceder a la función pública en el estado de Baden-Württemberg. Las investigaciones rutinarias de su solicitud de empleo destaparon su historial, y ese historial condujo a otros nombres, y esos nombres condujeron a más. El juicio que siguió, conocido como el Proceso de Ulm, fue el primer caso de asesinato en masa juzgado en Alemania Occidental desde la fundación del Estado federal. El hecho de que 10 hombres responsables de la muerte de más de 5.000 personas en el Báltico hubieran estado viviendo vidas perfectamente ordinarias y respetables en distintos rincones de Alemania Occidental durante más de una década, generó una conmoción que ni la amnesia colectiva ni el pragmatismo de Adenauer podían contener. Como consecuencia directa del escándalo, en 1958 se creó la Oficina Central de las Administraciones Judiciales de los Estados Federados para el esclarecimiento de los crímenes del nacionalsocialismo, con sede en Ludwigsburg. Su misión,
coordinar a nivel federal la investigación y persecución de crímenes nazis cometidos fuera de la jurisdicción ordinaria alemana, en los territorios ocupados, en los campos de exterminio, detrás de las líneas del frente. Era la primera institución sistemática, centralizada e independiente, dedicada exclusivamente a ese propósito. La ironía histórica que el propio libro de Frederick Taylor apunta con precisión. Entre los primeros miembros de la oficina de Ludwigsburg, incluyendo su primer director, Erwin Schule, había personas que habían pertenecido al partido nazi. Alemania, en 1958, no tenía otra opción que utilizar para perseguir a los nazis a personas que en algún grado habían sido nazis ellas mismas. A partir de ese momento, el número de procesos judiciales aumentó considerablemente. La existencia de la oficina de Ludwigsburg también impulsó la extensión de los plazos de prescripción para los crímenes nazis. En 1979, el asesinato cometido en contexto nazi fue declarado imprescriptible en Alemania. La investigación y el procesamiento podían continuar hasta que los culpables murieran. En total, entre 1945 y 2004, los tribunales alemanes occidentales condenaron a casi 6.500 personas por crímenes vinculados al régimen nazi y se abrieron instrucciones de sumario contra más de 100.000 acusados. El silencio comunicativo de los años 50 no era eterno, tenía un límite de generación. Los hijos de los que habían vivido el régimen, nacidos a finales de los años 30 y durante la guerra, criados en la prosperidad de la posguerra, educados en universidades que gradualmente se abrían a influencias externas, comenzaron a formular en la segunda mitad de los años 60 las preguntas que sus padres habían evitado sistemáticamente. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué sabíais? ¿Por qué nadie lo impidió? ¿Por qué Hans Globke sigue en la Cancillería? ¿Por qué el ministro de Educación fue miembro del partido nazi? ¿Por qué el presidente del país, Heinrich Lübke, supervisó la construcción de instalaciones en Peenemünde, donde trabajaban prisioneros de campos de concentración? El movimiento estudiantil alemán de 1968 no era, como en otros países, principalmente una rebelión contra la guerra de Vietnam o contra las estructuras de poder capitalista, aunque todo eso también estaba presente. Era, en su núcleo más profundo, una confrontación generacional con el pasado específico de Alemania. Los jóvenes acusaban a sus padres de haber silenciado el Holocausto, de haberlo enterrado bajo el cemento del milagro económico, de haber permitido que los perpetradores se reintegraran tranquilamente en la sociedad. El choque fue brutal y productivo a la vez. Brutal porque abrió fracturas familiares y sociales que tardarían décadas en cicatrizar. Productivo porque creó la cultura de la memoria que Alemania conocemos hoy. Los Stolperstein, los adoquines de bronce que en la actualidad recuerdan a las víctimas del nazismo en las aceras de sus últimas direcciones conocidas en ciudades de toda Europa. Los memoriales de dimensiones monumentales como el Memorial a los judíos asesinados de Europa en el corazón de Berlín, inaugurado en 2005 a pocos metros del antiguo búnker de Hitler. La educación obligatoria sobre el Holocausto en las escuelas alemanas, la investigación sistemática de los ministerios e instituciones del Estado sobre sus propias complicidades pasadas. Una encuesta realizada en 1995, 50 años después del fin de la guerra, reveló que algo más de la mitad de la población alemana veía el 8 de mayo de 1945 como un día de liberación, con un 28% adicional que lo veía como un día de liberación pero también de derrota. Solo el 13% lo seguía considerando puramente una derrota. Era una transformación moral colectiva de proporciones históricas, aunque tardía e incompleta. Entonces, ¿cómo logró Alemania deshacerse de los nazis tan rápido? La respuesta honesta es que no lo hizo. Lo que hizo fue algo más complicado, menos heroico y más humano. Ejecutó a los nazis más notorios y menos útiles. Encarceló a algunos miles. Procesó a varios cientos de miles a través de un sistema burocrático lleno de agujeros que clasificó a la mayoría como seguidores pasivos y les cobró una multa. Pasó por alto a los que tenían habilidades técnicas que las superpotencias necesitaban. Dejó que la lógica de la Guerra Fría enterrara el proceso antes de que pudiera completarse. Adriano Sofri,
el político italiano que años después reflexionaría sobre los procesos de memoria colectiva en Europa, describió el problema central con precisión. Cuando una sociedad entera ha participado en un crimen, algunos como perpetradores directos, muchos más como cómplices pasivos, millones como espectadores indiferentes, el proceso de rendición de cuentas tiene que ser al mismo tiempo universal e imposible. Universal porque la responsabilidad no se limita a quienes empuñaron el arma. Imposible porque no puedes encarcelar a 70 millones de personas. Los aliados no lograron resolver esa contradicción. Nadie podría haberlo hecho completamente. Lo que sí hicieron fue crear las condiciones mínimas: la destrucción del aparato institucional del nazismo, la celebración de los juicios de Nuremberg como precedente jurídico y moral, la erradicación de los símbolos más visibles del régimen, la distribución masiva de documentación sobre los crímenes para que la transformación pudiera comenzar. Que esa transformación tomara décadas, que atravesara fases de amnesia deliberada y confrontaciones generacionales dolorosas, que aún hoy continúe en forma de investigaciones institucionales e iniciativas educativas, es parte de lo que esa historia revela. La desnazificación formal duró aproximadamente 7 años, desde 1945 hasta 1952. La desnazificación cultural, si es que puede hablarse de un proceso que por definición nunca termina del todo, lleva más de 8 décadas y sigue en curso. En 1945, el 42% de los jóvenes alemanes creían que el país necesitaba un nuevo líder fuerte. En 1952, el 14% de los alemanes decía que votaría por alguien como Hitler. En 2024, el partido de ultraderecha AfD obtuvo el 24% de los votos en las elecciones del Bundestag de septiembre, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. Las cifras no son equivalentes, los contextos son completamente distintos, pero el hecho de que la pregunta sobre los límites de la democracia y la durabilidad de las transformaciones morales colectivas no haya perdido actualidad es, quizás, la lección más perturbadora que la historia de la desnazificación tiene para ofrecer. Los nazis que escaparon a Argentina son solo la parte más cinematográfica de esta historia. La parte que más debería preocuparnos es la que se quedó, la que fue reintegrada, la que trabajó en los ministerios y firmó leyes y educó a sus hijos en el silencio, la que esperó pacientemente a que nadie le hiciera demasiadas preguntas. Esa parte nunca se fue.